¿Qué tal, amigos? Soy Oscar Venegas, me da mucho gusto saludarlos. Es una bendición poder transmitir estos programas de edificación, de crecimiento, pero sobre todo para que tengamos contacto y crezcamos juntamente en el amor de Jesucristo. Hoy tengo, este estudio se llena de bendición y de gala, porque está con nosotros un gran amigo de muchos años, de muchos años de trabajo y de trayectoria, nuestro querido pastor, maestro y motivador y bueno, tantas cosas, comunicador, Raúl Justiniano, un hombre que ha trascendido en el continente porque muchos de ustedes quizás han oído acerca del Congreso de COICOM, ese Congreso de Comunicadores que se lleva a cabo cada año en diferentes partes de Latinoamérica y que este año tendrá su 25 aniversario en Miami, Florida. Pero además también un hombre de negocios, un pastor de la iglesia Águila Dorada en Santa Cruz, Bolivia. Y bueno, pues lo tenemos en México y próximamente en noviembre tendremos un congreso con él del cual ya vamos a hablar aquí. Mi querido Raúl, bienvenido a la Ciudad de México. Un honor tenerte aquí y una bendición. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué te trae por México? Oscar, una bendición volver a verte, hombre, después de Amén. años, ¿no? Me acuerdo cuando hicimos el Coicón en Acapulco, Así es, en el exactamente. 94, ¿no? Ahí nos conocimos, sí, 1994. sí, se pasa el tiempo. Y no, pues una alegría estar de vuelta en México y venimos acá principalmente por dos temas que siempre ha puesto el Señor en mi corazón, en mi vida. El tema del liderazgo, que a eso me he dedicado toda mi vida, ¿no? Desde hace 35 años, tanto en el campo comercial, Ujú. en el mundo comercial, porque yo trabajo bastante en el mundo comercial, como también en la iglesia, ¿no? Que necesita este tema, sobre todo ver el tema del liderazgo operativo, ¿no? Que ahí es donde la iglesia tiene, a mi juicio, un poco de debilidad, ¿no? Claro. Y el otro tema que siempre nos hace viajar es el tema de intimidad con Dios. Y el Señor nos ha dado la misión de eh, compartir la visión de levantar, construir iglesias de intimidad con Dios, que no es un programa, no Ujú. es una estrategia, sino es hablar del pulmón de la iglesia, hablar del corazón de la iglesia, hablar de la clorofila de la iglesia, que la intimidad con Dios viene a ser la clorofila espiritual que debía mover todo el sistema de la iglesia a nivel de ministerio, sea ganar almas, sea hacer discípulos, sea extender la iglesia. Todo depende del lugar santísimo, todo depende de una vida del lugar santísimo, todo depende de que el pastor, el cuerpo pastoral, el cuerpo de líderes, los levitas tengan una intimidad muy fuerte con el Señor, porque de ahí salen las bendiciones, de ahí sale lo sobrenatural, de ahí sale el impacto sobrenatural, ¿no? Entonces eso es lo que nos tiene viajando por el continente. Ya van cerca de 30 años que viajamos el continente, ¿no? Todas las ciudades posibles, los países posibles en el año, ¿no? Así que nos tiene muy comprometido este tema de intimidad con Dios y Gracias a liderazgo. Dios. Es movimiento iglesia De de intimidad con intimidad Dios, con sí, Dios, ¿verdad? Porque es sí, un movimiento, no es sí, un sí, evento, no, es un no, movimiento de sí, oración sí. De extraordinario. oración, pero mayormente de intimidad con Dios, ¿no? Sí, Porque la iglesia, a mi modo de ver, se ha estancado, se ha sido frenada en solo la oración, ¿no? exacto. Eh, y el drama actual es que hay muchos pastores, muchos ministros del Evangelio que oran, pero que no tienen intimidad con Dios, ¿no? Ujú, es Y verdad. la clave no es orar, la clave es que tu oración te lleve a la intimidad con Dios, te lleve a la comunión con Dios. Entonces ahí es donde sentimos de que se puede aportar a la iglesia con un tema transversal, con un tema medular que es la intimidad con Dios, y llevarla a la cultura de Jesús, ¿no? La cultura espiritual de Jesús es que paraba en comunión con su Padre, ¿no? Exacto. No paraba orando, No, paraba comunión con su Padre. exacto. Obviamente que para entrar en comunión con el Padre hay que orar, ¿no es cierto? Pero a veces yo digo en términos muy
fuertes, negativos, Ujú, a veces secuestramos la oración en solo la petición, ¿no? ujú, ¿Ya? Y se exacto, queda ahí la oración, ¿no? Y la oración es más que petición. claro. ¿Por qué oramos? ¿Para qué oramos? ¿Cuál es el objetivo de orar? Ujú, Y eso es lo que estamos compartiendo y muchas iglesias a partir de estos principios que no son novedosos, pues están en la palabra, sí, están duplicando, triplicando, cuadruplicando, porque ya no se está orando para pedir nomás, se está orando para entrar en comunión con Dios. ujú, Y esa comunión te lleve a las cámaras privadas de Dios, al lugar santísimo, y de ahí venga la llenura de la sabiduría, la paciencia, la paz que Dios da, ¿no? La templanza. Entonces, aprender a pastorear o liderar desde el lugar santísimo, ¿no? ujú, Eso es muy importante, ¿no? Iglesia que lo entiende esto, se va a un crecimiento exponencial, ¿no? Hay iglesias que en 5 o 7 años que yo he visto con mis propios ojos, que se han ido 10, 12, 15 veces en un crecimiento, ¿no? Han crecido 10 veces más, 15 veces más, ¿no? A nosotros nos sucedió eso en nuestra iglesia, ¿no? ujú, Nos metimos, no sabíamos de todos estos temas, sabíamos de oración, la clásica, digamos, ¿no es cierto? sí, Pero el Señor nos fue entrenando a que tengamos oración que aterrice en una vida de comunión, porque una vida de comunión con Él es una vida de unidad con Él. Y vivir unido a Él ya es clave, pues, ¿no? así es. Entonces nos entrenó a que nuestras reuniones de oración, que eran todos los días en el templo, que vayamos a humillarnos para entrar en el enganche de comunión con Él, ¿no? De conocimiento pleno, en el enganche de entrar al lugar santísimo y tener una vida al lugar santísimo y aprender desde el lugar santísimo a pastorear, ¿no? Extraordinario, Entonces, sí, es el cierto. pastor que aprende a pastorear desde el lugar santísimo, hay una característica fundamental, ¿no? Su vida no es hacia la gente, su No, vida es hacia Dios. hacia el Padre, Entonces exactamente, ya no tiene problema de buscar aprobación de la gente, que este mensaje le guste, que le caiga bien. No tiene ese problema, exacto. porque está en una vida hacia Él en primer lugar y en segundo lugar, lo que Dios nos da es para la gente, obviamente, para el pueblo, ¿no es cierto? Ujú, Entonces eso ha gravitado bastante, le ha hecho sentido a muchos pastores y muchos de ellos han agarrado todo menú de intimidad con Dios, porque es un menú muy variado de intimidad con Dios, que no es un programa, no es una estrategia, sino es el pulmón de la iglesia, ¿no? El ujú, corazón de la iglesia. Y ellos, en primer lugar, sus vidas se fue a otra dimensión espiritual. ujú. En segundo lugar, su liderazgo se fue a otra dimensión espiritual. Y en tercer lugar, la iglesia se fue a otra dimensión espiritual, ¿no? Extraordinario. Amigos, recuerden que mientras estamos en este programa, eh, quizás usted desee llamarnos, preguntarnos algo, porque van a oír muchos conceptos muy especiales acerca de este tema que no solamente es la oración, sino la intimidad con Dios. El WhatsApp 55 10 80 14 40. Escríbanos en este instante o a través del Facebook, haga preguntas y por supuesto que se las vamos a contestar. Raúl, estuve escuchando algunas cosas que tú enseñas y me llamó algo la atención porque vamos más profundo al tema de la diferencia entre orar y tener intimidad. Sí, Pero tú hablas de la presencia activa o la presencia. sí. eh, Decías, pues en cualquier lugar la presencia de Dios La está, pero presencia presente. la presencia Sí. presente, la presencia Sí. activa. ¿Qué nos puedes decir? Porque hay muchas iglesias que tienen la presencia de Dios, pero no activa, Presente. solamente Sí. presente. ¿Qué es la diferencia? Bueno, mira, Oscar, al igual que tú que has viajado mucho por el continente, en los viajes al continente siempre yo he estado ministrando en iglesias, en congresos, siempre me he vinculado con pastores. Todos estos años, 30 años, he estado mentoreando a muchos pastores, generalmente pastores de éxito, ¿no? Pero que sienten la necesidad de resolver ciertos vacíos, ¿no es cierto? Y también he estado en iglesias pequeñas que se llaman. A Ujú, mí me gusta mucho la iglesia pequeña, ujú. me desafía, Sí, ¿sí? Para ayudar, para ver en qué podemos ayudar.
Entonces, las iglesias que no crecen, por decir un título, que es negativo eso, Sí, pero hay iglesias que no crecen, ¿no? definitivo. Entonces yo empecé a razonar y hablar con el Señor en que todas las iglesias del Señor tienen la presencia del Señor, Ujú, que está presente la presencia del Señor. Es como en el palacio de gobierno de esta nación, la presencia de Dios está allá, está ujú, presente, pero no está activa, porque exacto, la presencia de Dios se activa donde hay verdad, donde hay fe, donde hay amor, donde hay obediencia. Ahí se activa la presencia del Señor. exacto. ¿Ah? Entonces, estas iglesias que no crecen con presencia presente de Dios, mayormente caen en religiosidad, ¿no es cierto? Que Ujú, leen la Biblia, oran, tienen reuniones de oración, oran, pero no pasan naranjas, dicen. ¿Verdad? Entonces, eso a mí me cautivó y yo empecé a dialogar con el Señor, qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí, a la luz del Éxodo, del libro del Éxodo, el Señor me mostró que lo mismo pasó con el pueblo en ese entonces. ujú, Había presencia de Dios y muy visible, la nube, la claro, columna, claro, los milagros, muy visible. sí, Había en el ambiente la presencia del Señor, pero no estaba la presencia de Dios en el corazón de la gente, porque ellos seguían rebeldes, desobedientes, murmuradores, negativos, derrotistas. Entonces la presencia del Señor se hace eficaz, por decir un dicho, cuando en esa vida hay verdad, en esa vida hay obediencia, en esa vida hay fe, en esa vida hay amor. Ahí es un escenario propicio para que se active la presencia del Señor. Entonces, en el libro del Éxodo vemos a 2 millones de judíos que en 90-95% se quedaron muertos en el desierto. Y la presencia de Dios estaba presente y visible, hijo, qué barbaridad. pero no estaba en sus corazones, no estaba activada. Ujú, Ahora, si me voy o nos vamos al libro de los Hechos, ahí vemos otro tipo, no sé si es correcto decir otro tipo, pero otra ajá. manifestación, Otra ¿cuál es? forma, Otra forma. ajá, ¿Okay? Ahí vemos la tercera y más importante forma, con más elocuencia, ujú, ¿ya? La presencia manifiesta. oh, Entonces hay tres formas, no sé sí, cuál es el título correcto de decirlo. ajá, Presencia de Dios presente. La presencia de Dios está presente en México, sí, está presente en mi país, Bolivia, está presente en las oficinas de los empresarios, ujú, pero en la mayoría de los casos no está activada, segunda forma. exacto, ¿Ya? Y tercer forma, ya en la mayoría de los casos no está manifiesta, porque en el libro de los Hechos se ve presencia de Dios manifiesta, ¿no? exacto. Señales, milagros, prodigios, maravillas, liberaciones, sanidades. Entonces eso agarra fuerte al pastor, ¿no? De que una vida en lugar santísimo, ya, te activa la presencia y la presencia de Dios se manifiesta en vos y a través de vos. Así es, Y todo lo que Dios te encarga, si hay presencia de Dios activada y manifiesta, se multiplica, se reproduce, crece. extraordinario. Ahora, en este mismo rubro de ir más profundo, porque es ir más Sí, profundo, sí. es ir a Aguas niveles, profundas, ¿no? Ahí exactamente, está la milagrosa pesca. así es. Sí. Mencionabas en Primera de Corintios 1:9 El primer del llamado. llamado, Sí, ¿ah? El primer llamado, el sí, más importante, sí. y que a veces nosotros no nos damos cuenta que es un llamado tan básico, pero tan importante para que esta presencia se active y para que nosotros tengamos intimidad con Dios. Es el más importante, ¿no? Ajá. Dice que el llamado más importante es a la comunión con Dios. Sí, eso dice Corintios, ¿no? Exacto, Primera de Sí, Corintios 1:9. sí. ¿Cómo entender esto como líderes para enseñarlo a la iglesia? Ahora, aquí digamos, hay de todo un poco, ¿no? Aquí se conjuga el tema de formación del carácter líder, aquí se conjuga el tema también de la cultura del líder, Sí. aquí se conjuga de su estilo de vida del líder. Entonces, en la mayoría de los casos cometemos el error de atender los otros llamados más que el primer llamado, Ujú, porque del primer llamado depende la bendición para los otros llamados. claro. Del primer llamado, en el cumplimiento del primer llamado, que el primer llamado es a tener comunión con Jesucristo. Hijo, qué tremendo, Ahí no dice a orar, ¿no? ahí dice a tener comunión. Entonces hay una diferencia entre orar así nomás como oramos, a entrar en comunión con Jesús, Ujú, a entrar en unidad con Jesús.
Me recuerda que también decías por ejemplo, que hay gente que tiene 2, 3, hasta 4 devocionales diarios Así es. Y no y, pasa y no naranjas. pasa nada, Sí, ¿no? sí. Que decías que Porque tú en determinado momento de tu vida orabas más que sí, Daniel, ¿verdad? sí, sí. Yo todo esto que hablo, pues a mí me ocurrió, yo metí la pata, digamos, ¿no? Yo cometí los errores, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, como empresario, hace veintitantos años, yo tenía una deuda de $350,000 y un activo de 120,000, estaba caput, ¿no? Entonces, oraba y oraba más que Daniel, pues, porque Daniel oraba 3 veces al día, yo oraba 15 veces al día. Pero adivina de qué, ¿no? Ajá. De Washington, ¿no? Ayúdame, ayúdame. Washington, ¿no? Señor Washington, sácame de esto, ¿no? Entonces ahí el Señor me mostró y me paró en seco en una de esas épocas que estaba ayunando y me dijo, Raúl, basta de buscar mi bolsillo, te invito a que busques mi rostro. Una invitación a la comunión, Ujú. no una invitación a la petición. Muy Hay importante. diferencias ahí, ¿no? Entonces, si nosotros cumplimos nuestro primer llamado y no lo hacemos una actividad espiritual, porque la gente está buscando actividades espirituales y Ujú, se vuelve religiosa. ujú. La actividad espiritual sin vida espiritual es religión. Entonces, podés leer la Biblia, sos religioso. Podés ir al culto, sos religioso. Porque lo que te hace dar vida no es la actividad, lo que te hace dar vida es la comunión con Dios. Ujú. Eso es lo que fluye, ¿no? Entonces, cuando uno entra en comunión con Dios y hace actividad con Dios, actividad espiritual, entonces ya es explosiva, ya se ve mucho fruto, Ujú. porque el fruto lo da el Señor, ¿no? No uno en su esfuerzo. Entonces, acá, digamos, el primer llamado no es el ministerio de tu matrimonio, los casados. El Ujú. primer llamado no es el ministerio de tu familia, los que tenemos Ujú. familia. El primer ministerio no es la iglesia, los ministerios, no es tu empresa. El primer llamado, Ujú. todos los días, es a tener comunión con Jesucristo. De Excelente. ahí sale toda la gasolina, Ujú. de ahí sale toda la clorofila de tu comunión con Jesucristo para que cumplas exitosa, integral y equilibradamente con los diferentes llamados, porque nosotros tenemos varios llamados. Claro. Yo tengo el llamado a tener comunión con Dios. Yo tengo el llamado a cuidar mi propia vida. Yo tengo el llamado de mi matrimonio. Tengo el llamado de mis hijas. Tengo 4 hijas. Tengo el llamado de mis nietos. Es un llamado, un ministerio. Son ministerios. Ujú. Tengo llamados, soy rey en el mundo comercial, tengo empresa, etcétera. Ese es mi llamado también. Tengo llamado, soy pastor de una iglesia, y una red de iglesias. En todos los llamados tengo que cumplir y tengo que lograr éxito, no por mi propia sabiduría y capacidad, que Dios la usa, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Sino porque me enchufo todos los días con el Señor, entro en comunión con Dios, entro a tener una vida en el lugar santísimo, entro a tener una vida más olor a cielo que olor a tierra. Porque Ujú. ese es uno de los problemas, uno de mis problemas. Yo te estoy hablando, Oscar, de 40 años de experiencia cristiana, digamos. Capaz más metidas de pata que aciertos, ¿no? En este tema, ¿no es cierto? Entonces uno va aprendiendo y va aprendiendo y ya vos no sacrificás tu tiempo a solas con el Señor de comunión y de intimidad. Después ya, cuando estás enchufado con el Señor, ya haces tus peticiones, ¿no? Sí. Y son más eficaces, ya, Claro. porque te alineas a la voluntad de Él. Amigos, recuerden que estamos en el 55 10 80 14 40. Ustedes pueden marcarnos, mandarnos un WhatsApp, hacer cualquier pregunta y por supuesto les reitero que en noviembre del 2017, este año, el pastor y hermano Raúl Justiniano estará con nosotros en la Ciudad de México. Así que no se lo pierdan. Como muchas de las actividades que Raúl ha desarrollado le han dado la capacidad de liderear, de coachear a muchas personas. Una de tus principales actividades por mucho tiempo fue las noticias, el periodismo, la televisión. Ahí, como dices, también metiste la pata muchas veces y Dios te dio muchas oportunidades y entrevistaste mucha gente muy importante. Dios te llevó a niveles de desarrollo empresarial, de desarrollo de consejería, a grandes funcionarios, a grandes empresarios.
Y eso todo Dios lo ha permitido que hoy en día tú puedas coachear, entrenar pastores, líderes en la Iglesia de Cristo y en el ámbito secular también. Pero me llama mucho la atención los temas que puedes desarrollar en cuestión de entrenamiento al liderazgo. Platícanos un poco acerca de esa área tan especial y ahorita también quiero regresar un poco a la de la oración porque es muy importante, pero platícanos un poco del coacheo, de los temas, de cómo has ayudado a la gente y cómo la gente hoy en día, en esta sociedad tan devastada de principios y valores, necesita mucho este coacheo. Mira, Oscar, todo es proceso, ¿no? Sí, Yo soy más de la cultura del proceso que la ujú, cultura del evento, ¿no? claro, Aunque las dos cosas son importantes, ¿no? sí, Y un evento se convierte estratégico si sirve a un proceso, ¿no? ujú, Pero un evento así por evento que no sirve al proceso se olvida y cae a veces en el aire, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que el Señor me fue entrenando. Yo tengo un dicho que he conocido por acá, que se me quedó: poco a poco se pela un coco, dice, ¿no? Sí. Eso lo enseño mucho a líderes empresariales sí, exitosos, ¿no? En el mundo comercial, que entremos en la mentalidad de proceso. Yo hablo bastante de las 3 P, ¿no? ujú, La primera P es proceso. La segunda P es todo proceso, como toma tiempo y algunos procesos son larguitos, ujú, ya te demanda paciencia. Sí. paciencia. Y la tercera P es todo proceso que te demanda paciencia, también te demanda perseverancia. Ujú, Y eso es clave. Ahora, todo esto es carácter, sí, no es talento, no es habilidad. Talento vale mucho, la habilidad vale mucho, la destreza vale mucho en el liderazgo, pero más vale el carácter, que porque también el se desarrolla. carácter, el carácter lo sostiene todo, ¿no? Sí, La motivación, yo soy motivador en el mundo comercial por muchos años, muchas ujú, décadas, en auditorios seculares mayormente. Entonces la motivación te ayuda, digamos, a arrancar. El carácter te mantiene en la perseverancia, en la insistencia, en vencer pruebas, hasta lograr los objetivos. ujú, Entonces, este tema de estar con líderes, mayormente son líderes exitosos, ¿no? Millonarios que me contratan, digamos, de diferentes ciudades, países, y yo no les enseño a hacer plata, ¿no? Porque ellos me ganan ujú, 1000 veces, digamos, ¿no? Pero sí ellos me contratan para ayudarles a llevar la E más costosa de lograr. No es la E del éxito, es la E del equilibrio. ah, ok. ¿Sí? Entonces hay muchos exitosos desequilibrados, digamos, que dejan platos rotos en todas partes, digamos. Entonces el exitoso se da cuenta de que le falta una patita al trípode de la mesa, ¿no es cierto? Y ese es el tema de vivir en base a principios, ¿no? Ujú, Entonces el coaching que yo hago en el mundo comercial, en el mundo secular, es un coaching, un mentoreo de aprender a vivir en base a principios, no en base a circunstancias, no en base a oportunidades, que hay que leerlas bien y tomarlas en cuenta, pero el principio, ¿no? Entonces, en el mundo comercial yo sigo haciendo eso, cada vez más se hace eso, porque la demanda es mayor. El vacío que tiene el hombre, la mujer exitosa es grande cada vez. Y ujú, son exitosos, ¿no? ¿Sí? Y obviamente el enfoque materialista, ¿no? claro, Que falta el enfoque espiritual, ¿no? Porque lo espiritual sin el enfoque material también es un desequilibrio, ¿no? ujú, Mucho más lo material sin el enfoque espiritual eh, causa más daño todavía, ¿no? Entonces, los temas que manejamos mayormente es manejo de vida, ujú, manejo de emociones, manejo de reacciones, porque gran parte en la vida se decide en tus reacciones, ¿no? ujú. En los minutos o los segundos, a veces reaccionas mal y te puede traer problemas por 10 años, 15 años, Así o a es, veces de por vida, de ¿no? por vida. Entonces, hablamos de eso, hablamos de aprender a vivir en base no a planes, sino a Ujú, prioridades. Las prioridades son más importantes que los planes. ujú, Además, los planes deberían obedecer las prioridades. exactamente. Sí. No que al revés hacemos a veces. Primero el plan
y no logramos prioridades, por lo tanto después viene el desguañangue, en mi ciudad decimos el desguañangue, ¿no? Un líder exitoso pero desguañangao, ¿no? Desguañangao está, ¿no? O sea, Sí, deshecha su vida. A nivel público, bien, el saco, corbata, todo bien, pero adentro está atrás, deshecho, totalmente está deshecho. desguañangao, su familia desguañangada, pronto capaz que le venga un surmenage o algo, ¿no es cierto? Sí, Porque maneja mal su vida, porque no está centrado en prioridades, está centrado en metas a lograr, así es. en planes a lograr. Raúl, y esto que mencionas al empresario, al hombre secular, se puede aplicar también al liderazgo ¿Y pastoral, cómo? Si tremendamente, esto ¿no? es en la palabra, Sí, esto nace de la palabra, esto nace Dios de lo la palabra. enseña esto. Exactamente. No es un invento de hombres. Y, Esto es lo que, Oscar, a mi juicio, lo que yo percibo, es una de las cosas que más necesita. Yo digo en un tono positivo, no me vayan a interpretar, ajá, sí, lo que más necesita la iglesia ya no es la Biblia, porque se la sabe toda ya. así es. Lo que necesita es carácter. Formación del Sí, carácter. formación de carácter. Lo que necesita es revisar su estilo de vida. Lo que necesita es aprender la inteligencia espiritual y emocional. Ujú. Lo que necesita es el liderazgo operativo, porque hay muchos pastores que solo enfatizan lo espiritual, pero se olvidan de lo operativo, ¿no? Lo operativo es, por ejemplo, un principio de liderazgo fundamental. ¿Ya? El éxito del exitoso es su sucesor. Ujú. Tu éxito se va a medir por los sucesores que tú dejas aquí en la tierra. No, realmente no es Ah, en uno, ¿no? sí, Es en lo que uno pudo así es. reproducir, Sí. de la Entonces, continuidad. un tema operativo que el pastor por lo general no enfatiza porque solamente enfatiza lo espiritual, no enfatiza lo operativo. Y lo espiritual sin lo operativo tiene vacío, pues. Ejemplos de la operatividad de una iglesia, de un pastor que no está teniendo Formar éxito. líderes, formar elemental, mi querido Watson, dijo, Ajá, si no vas a ser esclavo de tu pastorado. ajá. Yo no podría viajar tanto al continente si mi iglesia no hay equipos, no hay líderes formados, no hay un sistema de trabajo. En mi código comercial yo digo de atención al cliente, ¿no? Ajá. Pues yo doy seminarios de atención al cliente, ¿no? Entonces, cuando el líder sale, ya, si ha formado equipos y líderes y tiene un sistema de atención al cliente, la institución no sufre tanto. Ujú. Es más, en muchos casos la institución mejora todavía en Sí, la ausencia del líder, ¿no? exactamente. ¿No? Entonces, el pastor que no aprende a formar líderes, que no aprende a formar sucesores, que no aprende a desarrollar, porque esto se aprende. Esto no necesitas vos haber nacido, así nadie nace, Ujú. digamos, para formar líderes o para formar equipos. Entonces, es fundamental para no ser esclavo del trabajo, ya sea espiritual o comercial, porque no te puedes mover ahí. Ujú. Porque todo es, no, vos sos el todólogo, digamos. Sos el hombre orquesta, digamos. Y eso dice mal de esa gestión de liderazgo. Eso no es liderazgo de excelencia. Eso es liderazgo de mediocridad. Y la gente no se da cuenta, el pastor no se da cuenta. Porque no ha invertido tiempo en traspasar su proceso a otros. Ujú. Así como lo hizo Moisés, digamos. Exactamente. Bajo la enseñanza de su suegro, digamos. Moisés se iba a Jetro. morir. Exacto. Y el Señor se apiadó de Moisés y le mandó al suegro para que le enseñe algo operativo, el liderazgo, que es fundamental en la iglesia. Ujú. Y después en otra queja que tuvo Moisés ante Dios, le dice, bueno, reúneme a los ancianos allá y vos vas a ir y de lo tuyo le va a... Ya estaban organizados Claro, y era nada más la solución ahora de lo una que problemática. necesitaban era en el ADN espiritual. Exactamente. ¿Ya? Entonces el pastor mucho se pasa en actividades espirituales. Ujú. Poco se pasa formando líderes, formando la nueva generación, Ujú. formando sucesores, porque ese pastor en 20, 30 años ya pues tendría que pasar la posta, digamos. Pero Ujú. aquí va a pasar la posta si él era el todólogo. Todo pasaba por él. Muy interesante todo lo que hemos oído. Dos temas básicos que es llevar más allá de la oración, eh, la simple oración, a la relación, a la intimidad con Dios. El no hacer de la oración un decálogo de peticiones, sino más bien un desarrollo con Él en una relación íntima Y de amistad. y de amistad. Y también en la importancia que tiene el liderazgo de ser entrenado, de crecer en el carácter
y de aprender que hay puntos básicos, ¿no? Me llama mucho la atención el de las 3 P's, por ejemplo. Hay otro también de las Ajá, 3 E. Yo ajá, hablo mucho del liderazgo de 3E. ajá, Eficiente, efectivo y excelente. Eso la iglesia no está en ese rollo. exacto. Está en la única E, digamos, que es la mayor, ¿no? Espiritual. Espiritual. Pero le falta. Se espiritualiza mucho. Ujú, No se sabe integrar lo sobrenatural y lo natural. ujú. Dios nos hizo naturales también a nosotros. Sí, definitivamente. De Entonces hecho, no vamos estamos, al exceso de misticismo, de todo es sobrenatural, todo es espiritual, todo es sobrenatural. Digamos. Pero hay temas naturales que son muy importantes. Es claro. natural en el liderazgo formar equipos, si no te vas a herniar toda la vida. Es fundamental en el liderazgo formar líderes. Es Exacto. fundamental en el liderazgo trabajar con los sueños de la gente, Ujú, no con mis sueños, digamos. Tienes que sentarte con tu gente. ¿Cuáles son tus sueños? Por ejemplo, como pastor, a mí me pasó eso. Me senté con la gente. Bueno, ¿qué sueños tú tienes en esta iglesia? ¿Qué querés lograr? ujú. Ah, bueno, yo te apoyo, pero vos pagás el precio. Vos vas a morir por eso. Sí, pastor. Hoy yo te doy cobertura. Amén. Entonces ellos van y lo ejecutan bajo un liderazgo mentor del pastor, ¿no? Entonces el pastor tiene que ser ya menos ejecutivo y más directivo. Ujú, En términos del mundo moderno hoy, más coach, digamos, ¿no? exacto. ¿Ah? Así es. Entonces, saber tocar las teclas que te van a elevar la vida fructífera en la iglesia, ¿no? En el mundo comercial, la vida fructífera se le llama productividad, digamos, ¿no? Ujú. Es casi lo mismo, digamos. Entonces, que produzcan frutos, que lleven mucho fruto para la gloria del Señor, que esa iglesia sea rica en frutos. Pero todo eso nace del lugar santísimo y nace también de equilibrar, ¿no? Tu liderazgo espiritual con tu liderazgo operativo, ¿no? Los dos son importantes, ¿no? Tus palabras nos llenan mucho de gozo y nos dan mucha esencia. El tiempo se nos acaba, pero ¿dónde pueden contactar? ¿Tienes alguna página, Raúl, para que te conozcan Sí, más de sí. cerca? Bueno, tengo mi blog que es Raúl Justiniano, Ajá. ¿no? Ahí tengo muchas meditaciones sobre esto, ¿no? Tengo la web de mi empresa, ¿no? Sal y Luz. Es Sal una, y luz. es una escuela de coaching liderazgo que Ajá. tiene 22, 23 años de edad. Ahí es salyluz.com.bo de Bolivia, ¿no? Ajá. Junto Sal y Luz, ¿no? También pueden entrar a la página de mi iglesia, es aguiladorada.com, Ujú. ¿no? Ahí también tratamos estos Y me temas, ¿no? hablabas de una página acerca de lo Lo de del la movimiento de intimidad con de Dios intimidad es con Dios. intimidad con Dios, todo minúsculo y todo junto, .net. .net. Punto net. Ajá. Mira. Ahí hay manuales, materiales gratis, hay audios Ujú. y poco a poco estamos cargando esa web para que los pastores del continente tengan ese material gratuito, ¿no? Ujú. Quisiera que antes de irnos nos hablaras un poquito del manual para acercarnos y conocer más a Dios. Bueno, acá ustedes tienen esto, ¿no es cierto?, Sí. en oficina para ofrecer al público. Ajá. Este manual lo hicimos con mi esposa, 3 manuales hemos hecho con mi esposa, Isabel. Son manuales devocionales para los ayunos. Tenemos un manual devocional de 15 días, 15 lecciones de fe. Tenemos un manual devocional de 21 días, ¿no es cierto?, que son devocionales de 15, 20 minutos, pero potentes, ¿no? Ujú. Y tenemos un manual de 40 días de ayuno, ¿no? Entonces Excelente. ustedes lo tienen esto, pronto yo les dejo los otros manuales para que sigan ofreciendo a su público. Esto ha sido mucha bendición en varias Sí. ciudades, varios países, ¿no? Sí, yo lo Sí, he llevado a algunos lugares y sí, la gente ha quedado muy impactada sí, del desarrollo tan sencillo pero tan profundo sí. para llegar a una mayor Es intimidad solo con Dios, Dios. ¿no? Solo Sí, solo Dios. Dios, Solo, mi relación con digamos, Él. la vida del lugar santísimo, ¿no? Con desperfectos que tenemos, ¿no? El Claro, Señor nos conoce que somos imperfectos, ¿no? muy bien. Pero Él, pura gracia lo hace, Gloria ¿no? a Dios. Bueno, Raúl, pues un honor tenerte. No, gracias, Oscar. Quisiéramos seguir platicando mucho tiempo contigo, pero no se pierdan noviembre, recuerden, 16, 17, 18 y 19. Pueden contactarme al WhatsApp 55 10 80 14 40. También pueden entrar a mi página oscarvenegas.com. Ahí van a encontrar toda la información
inscríbanse cuanto antes, en cuanto salgan las bases de inscripción, los horarios, los programas, el tema, pues va a estar ahí publicado. Entonces no pierdan esta actividad, pueden venir de cualquier parte de la República, va a ser algo extraordinario podernos entrenar en todas estas áreas, tanto de la oración y también llevarse los retos para que su iglesia se vuelva una iglesia activa en la oración a todas horas, todos los días, 24/7, 24/7. y poderse levantar en esa intimidad con Dios. Y como dijo Raúl Justiniano, que nuestro olor sea más a cielo y menos a tierra, ¿verdad? Así es. Eso es clave, ¿no? Sí, es clave. Tener una vida más olor a cielo que olor a tierra. Tener una vida de intimidad, de oración, más olor a cielo que a tierra. Que tus oraciones tengan más que ver con el cielo que con la tierra. Amén. Porque el cielo determina la tierra, ¿no? Amén. Sí. Raúl, muchas gracias. No, un gusto. Que Dios te bendiga. Qué gusto estar contigo, Oscar. Es una bendición. Y cualquier cosa sí, sobre los temas contigo, ¿no? Pues sí, vamos a muy bien. trabajar, estamos Vamos a haciendo trabajar esta fuerte. alianza contigo, así que Excelente. va a ser un honor para mí. Y con César servirlos. Valdivieso también Sí. en Minatitlán, en Veracruz, Oaxaca, en y Oaxaca. en Minatitlán, sí. Excelente. Gracias, Raúl. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga y por favor denle like, compartan y sobre todo manténganse en contacto para que crezcamos como Iglesia de Cristo en México. Dios les bendiga.